Recording in progress. Bueno, buenos días antes que nada. Quería marcar la diferencia que hay entre, el otro día hablamos lo que sería un SCE, ¿no es cierto? Una extensión SCE y una extensión SCI. Y hay una diferencia en realidad en cuanto a ejecución solamente, ¿sí? Yo les decía que prácticamente era lo mismo, pero hay una diferencia. Los archivos .sci, ¿sí? A ver, ya le voy a ejecutar directamente, le voy a compartir la pantalla para mostrarle de lo que le estoy hablando. Luego de eso, hoy día la clase va a ser de interpolación numérica, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la interpolación? Eso yo quisiera también que ustedes me digan, según la teoría, ¿para qué sirve la interpolación? Bien, pero a ver. A ver, estoy buscando algunos ejemplos con SCI o SCE. Ahí está. Bueno. Acá tengo un ejemplo de sentencia. Por ejemplo, fíjense que es un ejemplo típico en donde la diferencia, le voy a mostrar con este archivo que dice for sentencia, ¿sí? Un ejemplo de la sentencia for. Nosotros, si tenemos la extensión .sci, directamente lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Para ejecutar, nosotros compilamos y grabamos de esa manera, y después tenemos que ir a la ventana de ejecución, que es esta, y si no dio error, directamente ejecutar, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Muestra, ¿sí? Con un for, la sentencia, el salto, que eso no tenía sentido en este momento, ¿sí? Fíjese la diferencia si ese archivo, esta sería la estructura de un SCI donde se van poniendo las funciones. En realidad los archivos .sci es para trabajar con funciones. Yo le dije que se acostumbra a trabajar así porque después lo podemos llamar desde otro archivo. ¿Qué pasaría si yo en este caso, la saco a la sentencia y ya no tendría ni el inicio ni el fin? O sea, ya no sería una función esto, sino que serían unas líneas de comando solamente, en la cual ustedes pueden directamente, fíjense la pantalla esta está limpia, y yo voy a ejecutarlo directamente ahí, grabar y ejecutar, y si vamos a la pantalla, ya lo ejecutó directamente. Esa es la diferencia, que ya no lo tengo que llamar acá. Yo pongo ejecutar acá en un comando archivo .sce, y ya es un archivo de programas. Si sería .sci, como cualquiera de los otros ejemplos que tengo, sí o sí hay que llamarla de la otra manera, ¿sí? No sé si entienden la diferencia. Acá sacamos lo que sea función y, digamos, podemos poner el código y directamente empezar a trabajar y después ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? Directamente desde acá. Y voy a la ejecución y ya está. Fíjense, lo borro de nuevo y acá lo ejecuto y voy a la pantalla de ejecución y ya me muestra la ejecución que yo tengo ahí, ¿sí? Esa sería la diferencia. Uno lo tiene que llamar y el otro directamente lo ejecuta ahí. Si a ustedes les resulta fácil cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Pero justamente hoy día voy a dar un ejemplo. La dejamos como estaba acá. Si yo la dejo como estaba antes, este es
el comando de función en realidad, SCI, si yo hago esto, sí o sí tengo que llamarla. Fíjense que ahí no me ejecutó nada. Sí o sí lo tengo que llamar de esta manera. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Bien. Y eso el otro día, bueno, me puse a investigar un poco porque cuál era la diferencia en sí es simplemente eso. Bien. Ahora bien, vamos a ver lo que hacemos siempre. Acá ustedes van a tener ya tienen publicado lo que sería en interpolación. A ver, vamos a poner para que ustedes no se confundan directamente en interpolación. Dentro de lo que sería interpolación, nosotros ya tenemos publicado esto desde la semana pasada, que ya les había comentado, y tenemos los videos, que lo vamos a ver enseguida porque es muy importante que ya lo sepamos manejar. En la consulta del viernes, ya un par de compañeros de ustedes fue y uno de ellos ya se puso a trabajar con polinomios, que no era necesario todavía, sino hasta práctico, pero bueno, ya se puso a avanzar un poco. El video lo que, por ejemplo, el de interpolación de Lagrange, que tenemos acá, el polinomio de Lagrange tiene una forma de, vamos a sacar esta propaganda. Bien. Voy a explicar un poquito de interpolación de Lagrange. Bien, que le está mostrando acá es simple y sencillamente cómo se hace a mano, ¿sí? Tenemos la fórmula esa del polinomio de Lagrange, donde tenemos, digamos que después está desarrollada paso por paso por esta docente y les muestra cómo va quedando la información, pero está muy bueno porque es a mano y es paso por paso. Entonces, yo ya teniendo el conocimiento de cómo sería a mano, el cálculo, obviamente, de la programación, ustedes van a entender bien qué es lo que hacen, ¿sí? Si ustedes no hacen el cálculo por ahí a mano para algún ejercicio, les va a costar un poquito más interpretar qué es lo que haría un programa, ¿bien? Entonces, y sí, demora un tiempo, ustedes ya saben que lo pueden acelerar el video, pero le va mostrando paso por paso cómo calcular L1, L2, que L1 es una productoria. Fíjense que acá cuando sale el símbolo de sumatoria, cuando sale el símbolo pi, es productoria, ¿sí? Acá, ¿qué le está diciendo? Productoria desde i igual a 0 hasta n-1, pero siempre que j sea distinto de i. Y fíjense que acá trabaja x menos xj sobre xy menos xj. ¿Por qué? Cuando x es igual a y, si pasa eso, acá se anularía 0 y no podría hacer ese cociente. ¿Bien? Bueno, todo esto está bien explicadito ahí. ¿Sí? Fíjense que después llega a calcular el polinomio completo, que es que está acá arriba, menos 5 medio x al cuadrado más 9 medio x más 1, y después inclusive lo dibuja. ¿Sí? Y ahí termina con el ejemplo ese. Bien. Después tenemos lo mismo con la metodología de diferencia dividida. Ustedes ya estuvieron viendo en la teoría los dos métodos, que son lo que vamos a ver para interpolación. Entonces, yo les pregunté, ¿para qué me sirve la interpolación? Obviamente, todavía sigo esperando la respuesta. ¿Para qué nos serviría la interpolación según lo que ustedes han visto en la teoría? O sea, han llegado a ver los videos de esto, bueno, me dicen, según los videos de esto, ¿para qué serviría?
Si alguno puede contestar, estaría bueno. En este tipo de problemas, ¿sí? En este tipo de problemas, fíjense que nosotros tenemos, vamos a ver el trabajo práctico. Fíjense que generalmente punto X, Fx y f de x, ¿sí? O xy, son puntos y sus valores que tienen en ese punto. La función generalmente f de x. Pero, fíjense ustedes lo siguiente. Esos puntos asociados a un valor en la función f de x tienen la forma de pares ordenados, ¿sí? O sea, si ustedes hacen una tabla con eso y tienen varios puntos, podemos armar un dibujo así, más o menos un bosquejo de lo que sería la función. Entonces, el objeto, a ver si alguien contestó, parece. Bien, a través de puntos y valores obtenemos una función exactamente. Y la función esa de qué tipo es polinómica, por eso se llama en este caso polinomio de Lagrange, pues yo voy a obtener una función polinómica. Y esto, bueno, ya vamos a ver un poco, o ya lo vieron ustedes, la teoría está basada en el polinomio de Taylor, ¿sí? Eh, y trabaja con polinomios, ¿por qué? Porque generalmente polinomios son los más fáciles de derivar, integrar, son funciones sencillas, ¿bien? Entonces, nosotros obtenemos un polinomio resultado. ¿Qué pasa también con el otro método de diferencias divididas? También llegamos a obtener un polinomio interpolado a través de la interpolación de esta metodología, y ese es el mismo objetivo, obtener un polinomio. Y después, ¿para qué dirán ustedes? En el primer ejercicio que ustedes están viendo acá dice, para los valores 1, 4 y 6, pero me dicen, ajusta el polinomio de Lagrange de primer y segundo orden en x igual a 5. Quiere decir que x igual a 5 no está en esos valores. Y bueno, para eso justamente me sirve obtener un polinomio, porque yo puedo ya darle cualquier valor de x a ese polinomio y voy a obtener un valor de y, o un valor de f de x o p de x, como lo estén viendo. Como se lo esté viendo en la tablita esta. ¿Bien? Entonces, para obtener los valores que a lo mejor no tengo, también puedo interpolar para x igual a 7, a 8, a 10. Yo ya teniendo la función puedo hacer los cálculos esos correspondientes. ¿Bien? Bueno. Veamos entonces cómo trabajaría esa función, pero más que nada yo quiero ver o explicar brevemente en qué consiste el trabajo nuestro de hoy. ¿Sí? Sí, a obtener el polinomio a través de estas dos metodologías. Acá tienen publicado también este archivito PDF, donde tienen ustedes este PDF lo realizó el profesor Ariel Vega, ¿no es cierto? Y bueno, lo que tiene bueno esto que siempre yo les comparto, es bueno las ventajas, la próxima, las desventajas, el teorema de Weierstrass, que están basados estos teoremas para obtener la solución, la serie de Taylor en la que se basa, ¿ves? Ustedes tienen todo esto para ir la teoría, para leerlas, si bien o a lo mejor no está tan completa la teoría, o sí, la que le dio la profesora Cristina, eso lo eligen ustedes, ¿sí? Eso lo eligen ustedes, pueden ver los dos documentos y sacar sus propias conclusiones. Fíjense acá, como todos los métodos que nosotros estamos viendo, se hace por iteraciones. Fíjense, acá la función f de x nos muestra, ¿sí? Inicialmente en negro,
es la función real, ¿no es cierto? Después fíjese que la azul nos muestra en la primera iteración, en el primer cálculo, la verde en el segundo cálculo, después la celeste en el tercer cálculo del polinomio, donde ya voy obteniendo más términos, digamos. Primero es una constante, que es igual f de x igual a menos 1, la azul. Después se agrega un término lineal, entonces es una línea, pero ya oblicua, la verde. Luego es un término cuadrático, que es una parábola. Luego pasa a ser ya una cúbica, ¿sí? Pero fíjense que la que está en rojo, que ya es una de grado 3 en este caso, o cúbica, ya es muy similar a la función real, que es la de la línea negra. Entonces ustedes fíjense cómo se va aproximando, ese dibujo está muy bueno para ver cómo se va aproximando a medida que van aumentando los grados de ese polinomio que nosotros estamos calculando. ¿Bien? Bueno, acá está el gráfico anterior, cómo está resuelto, ¿no? Lo pueden ver, lo pueden ejecutar, ¿sí? Y después tenemos, empezando a hablar por el tema de la interpolación lineal. Esta interpolación lineal no es más que nada que aplicar esa fórmula, ¿sí? La aproximación o la interpolación lineal, ya vamos a ver, es aplicar simplemente esa fórmula que tenemos ahí una sola vez. Acá no hay procesos que vayan agregando términos, nada, es lineal, hay términos. Por eso tenemos esa formulita. Bien, a ver. Bien. Esta es entonces la fórmula de la interpolación lineal. Bien. Es simplemente eso. Los valores de f de x1, f de x0, x1, x0 ya están en la tabla que nos dan como dato. Entonces, reemplazar simplemente. Bien. Por eso por ahí la programación en ese caso no es tan complicada y no sé si sería por ahí tan útil. ¿Sí? Vamos a seguir viendo el ejemplo ahora donde ya nos muestra una interpolación de tipo cuadrática. Todo eso habla hasta ahí es de la interpolación lineal, luego la interpolación cuadrática. La interpolación cuadrática es similar a la lineal, nada más que tenemos más términos. Y bueno, fíjense cuál es la fórmula. Ustedes tienen para calcular b sub 0, ¿sí? B sub 1 y b sub 2. ¿Cuál es la fórmula en este caso? ¿Sí? Este es un ejemplo que tenemos el coeficiente b sub 0, que es el término independiente, el término lineal b sub 1 y el término cuadrático b sub 2. Y ahí terminó digamos que terminó la parte del proceso. Es también reemplazar los valores que existen para x0, x1 de la tabla, ¿no es cierto? Reemplazamos los valores y ahí ya tenemos la solución. Fíjense, pero b sub 0 no es tan sencillo. Usted dice, b sub 0, b sub 1. Bueno, pero ¿de dónde sale b sub 0, b sub 1 y b sub 2? B sub 0 es fácil, porque fíjense que acá está, b sub 0 coincide con f de x sub 0. Pero b sub 1 y b sub 2 ya es un poquito más complicado. Fíjense, acá tenemos b sub 1 y acá tenemos b sub 2, que la acabo de remarcar con rojo. B sub 1 digamos, no sería tan complicado, pero B sub 2, fíjense que ya tiene unos términos más largos, en los cuales sí o sí necesitamos tener cuidado al momento de hacer la programación o hacer los cálculos. Entonces, una vez que yo obtengo B sub 0, B sub 1 y B sub 2, la fórmula, o si yo integro todo en esta fórmula, ahí está cómo se calcula la función interpolación cuadrática, ¿sí? Después, todo me va a quedar en la cuadrática, en función de x, ¿no es cierto? Después me dice ajustar el polinomio en
x igual a cualquier valor que le den, y ustedes van a reemplazar la x que aparece por su valor. Eso es todo. ¿Dónde aparece, por ejemplo, acá la x? Acá, ¿sí? Acá, esto que después si resolvemos, cuando resuelvan, va a quedar una cuadrática, ¿sí? Pero si no, lo reemplazan ahí al valor directamente de x, en el cual ustedes tienen que ajustar o aproximar, y ahí se resuelve. ¿Bien? Ya vamos a ver el ejemplo de eso. Bueno, básicamente es esto lo que yo quiero que vean ahora. El videito, el tercer video que sería el primero, que dice trabajo con polinomio en Scilab. Este es un video muy cortito que ya les voy a compartir enseguida. Por eso digo, es cortito, así que sí lo podemos ver. 8, 9 minutos creo que tiene. Pero quiero que sepan cómo se trabaja de fácil y de interesante con los polinomios. ¿Bien? Por eso ahora ya les comparto eso. Usted me va a decir cuando les comparta si es que sale. Se escucha bien, sobre todo, ¿no? Porque a veces no se escucha tan bien. Vamos a realizar unos ejercicios con polinomios utilizando el programa Scilab, que como ustedes saben es un programa libre, o sea, es un programa gratis. Inicialmente lo que se tiene que hacer es definir el polinomio, pero para eso hay que definir inicialmente la variable. ¿Con qué variable vamos a trabajar? Aquí queremos trabajar con x, entonces colocamos de esa forma. A ver, ahí me estaban contestando recién. Así se escucha bien. Bueno, entonces seguimos viendo. El comando poly, paréntesis, 0 y entre comillas x. Del polinomio lo definimos de esta forma. Lo colocamos común y corriente. Aquí tenemos un polinomio P1 igual a 6 más 11x más 6x al cuadrado más x al cubo. O sea, aquí lo reproduce. El polinomio se puede representar por sus coeficientes. Observen que el polinomio tiene estos coeficientes. Vea, tiene 6, aquí tiene 11 más 11, aquí tiene menos 6 y aquí tiene pues 1. Entonces esos son los coeficientes del polinomio y le utilizamos el comando poly. Le decimos cuáles son los coeficientes, le colocamos acá esta c que nos indica que es esta misma c de acá, que es el polinomio, entre comillas x, y le colocamos esta definición aquí, coef, que significa que vamos a representar el polinomio en forma de coeficientes y el resultado nos da el mismo polinomio. También se puede definir el polinomio por medio de las raíces. Si conocemos las raíces del polinomio, en este caso que es 1, 2, 3, utilizamos el mismo comando poly. Hay que colocar el vector r, que es la raíz, la variable que estamos utilizando, y ahora el comando es root. Entonces fíjense que nos damos las raíces y el polinomio que obtenemos es el mismo. Este CLC es para borrar pantalla. Vamos a realizar algunas operaciones con los polinomios. Vamos a tener dos polinomios, el P1, 1 más x al cuadrado, y otro polinomio P2, 1 menos x. Vamos a realizar la suma. Utilizamos simplemente el operador más, y aquí nos da la suma de esto más este polinomio nos da 2 menos x más x al cuadrado.
La resta pues igual, solamente que utilizamos el operador negativo. La resta de estos dos polinomios nos da x más x al cuadrado. Aquí tenemos nuevamente los polinomios. Y la multiplicación utilizamos el operador de multiplicar. Entonces 1 más x al cuadrado multiplicado por 1 menos x nos da este polinomio, que es 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo. Observa que en SILAB, cuando uno ejecuta el programa, los exponentes salen como corridos hacia la izquierda. En la división no se usa el comando de SILAB corriente que uno divide, sino que se usa el comando PDIV, quiere decir dividir polinomios. Aquí lo colocamos. Esto quiere decir que vamos a dividir P1 entre P2, o sea 1 más x al cuadrado dividido entre 1 menos x. Esta R es el residuo y este Q es el cociente. Entonces, esa división nos da este resultado y un residuo de 2. Vamos a hacer un análisis polinomial. Vamos a trabajar con el mismo polinomio. El comando coef nos sirve para obtener los coeficientes del polinomio. Si tenemos este polinomio, le colocamos fiese coef y decimos el p, o sea, debe coincidir con este, ¿no? Y nos da los coeficientes, o sea, menos 6, 11, menos 6 y 1. Esos son los coeficientes. Si queremos derivar el polinomio, utilizamos el comando derivat. Le colocamos derivat y el polinomio p, o sea, la derivada de este polinomio. Fíjate que derivada de una constante 0, derivada de 11x es 11, derivada de menos 6x al cuadrado es menos 12x, derivada de xq es 3x al cuadrado. Fíjate que este exponente está corrido. Roots utilizamos para obtener las raíces. El polinomio ya lo tenemos atrás y obtenemos que las raíces son 3, 2, 1. Esas son las raíces del polinomio, o sea, la solución de esa ecuación que es de tercer orden. Nos da 3, 2 y 1. Si queremos obtener la inversa de una matriz polinómica, utilizamos el comando cof. O sea, vamos a utilizar aquí una matriz polinómica que es de 2 filas, 2 columnas. El punto y coma, este punto y coma no separa las filas. Aquí tenemos x más x2, tenemos un x2 más 1, aquí tenemos una fila, fíjense, x, un elemento, x al cuadrado más 1, el otro elemento, porque es lo mismo 1 más x al cuadrado, y la otra fila es x y menos x al cuadrado menos 1 o menos 1 x al cuadrado. Aquí está la otra fila. Fíjense que las dos filas son separadas por punto y coma, y entre los elementos de las filas aquí siempre hay que colocar un espacio. Aquí un elemento de x con el otro hay que colocar un espacio, porque si no nos queda una sola expresión. Bueno, esa es nuestra matriz polinomial. Para calcular la inversa de esa matriz, la inversa, utilizamos este comando. O sea, decimos aquí que la inversa es ese comando de ¿qué? De A, de esta matriz A. Por eso tiene que coincidir aquí de esa, para que él sepa a cuál matriz le va a sacar la inversa. Y aquí obtenemos la inversa de esa matriz, que es menos 1 más x al cuadrado, y el otro elemento es menos 1 menos x al cuadrado, menos x, y menos x van a ser la otra fila. El determinante, aquí tenemos nuevamente la matriz, la misma matriz que hemos utilizado,
Ustedes saben que para calcular el determinante de una matriz se multiplica de esta forma y luego en forma diagonal inversa, pero cambiando los signos. Esto lo hacemos de forma automática y rápida con este programa utilizando este comando. Entonces decimos que nos calcule el determinante de la matriz A y nos da este resultado. O sea, este producto menos este producto nos da menos 2x. Si lo prefieren, lo podemos hacer no directamente con polinomios, sino con números reales. Esta es una matriz que tiene un elemento, primera fila 2 menos 3, segunda fila menos 5, 4. Obsérvese que aquí tiene que haber espacio y aquí tiene que haber espacio. Esta es la matriz, mira. Y el determinante, pues simplemente decir determinante de A, de esta A, o sea, de esta A. Si aquí hay mayúscula, aquí tenemos que colocar también mayúscula, exactamente igual. Y nos dice que el determinante es menos 7, o sea, esta multiplicación de 2 por 4 menos 3 por menos 15, eso da menos 7. Y la inversa, pues utilizamos el mismo comando y la inversa de la matriz nos da esta nueva matriz 4, 3, 5, 2. Bien, bueno, como verán, la parte hasta donde creamos el polinomio a través de las raíces o los coeficientes, esa parte seguramente la vamos a estar utilizando. Bien, yo lo que ahora quiero mostrarles rápidamente, entonces, o decirles que acá nuevamente tienen los métodos que vamos a utilizar y aparte el sustento teórico que tiene, ¿no? Lo que estamos por utilizar. Acá ya empieza el polinomio de Lagrange, fíjense en la página 14, y les muestra cómo trabaja, y yo por ahí les quiero mostrar cuál es la fórmula a la que llegan, y hemos dicho que el Ln es la productoria que se obtiene, ¿sí? Acá está, ¿ves? La productoria, eso es L, la formulita que hemos visto en el video, no el anterior, sino que yo le mostré rápidamente. Eso es L. La fórmula general para obtener el polinomio, ¿sí?, de Lagrange es esto que tenemos acá, ¿sí? Y después, ese LNK que está acá, los muestra... Profe, no se está viendo lo que está mostrando en pantalla. Ay, perdón. Gracias por avisar. Ya me... Cierto que dejé de compartir. Bueno. Vamos a ver. Entonces, ahí sí están viendo, ¿no? La pantalla del PDF que estoy mostrando. Sí, profe. Bien. Fíjese que acá yo remarqué con azul, le decía que a partir de la página 14 ya empieza a hablar de polinomio de Lagrange, y esa es la formulita que tenemos, la sumatoria de f de xk, con k de 0 hasta n, por ln de x, que es la productoria. Esa productoria que está en rojo remarcadita arriba, está desarrollada como se la calcula acá abajo. Bien. Entonces, esa productoria, hemos dicho que I tiene que ser distinto de K. Bueno, también ustedes lo mostramos en el video ese que vimos rápidamente, que se utiliza I, J, acá se utiliza I, K e I, así que bueno, no importa eso, mientras que no coincidan el K y el I en este caso, porque si no, ese cociente que está en la productoria va a ser 0 y ya no me va a permitir la solución. Bien. Ustedes tienen acá, entonces la productoria, hemos dicho que se utiliza pi cuando es sumatoria, el símbolo de sumatoria que ya todos lo conocen, ¿sí?
siempre partimos de una tabla, ejemplo, con valores de x y f de xy. Nosotros si usamos dos puntos, vamos a obtener un polinomio, mejor dicho, podemos obtener una ecuación con el primer orden. Si trabajamos con 3 puntos, vamos a obtener como máximo un polinomio de segundo orden o al cuadrado. Si trabajamos con 4 puntos, será entonces cúbico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que acá si yo utilizo en este ejemplo que estamos viendo acá, en esta tablita, ¿sí? Que recuadre en rojo, si utilizo todos los puntos que son, a ver, 3, 6, 8, ¿un polinomio de qué grado puedo obtener si utilizo todos los puntos? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? 7. 7, grado 7, ¿sí? Si yo utilizo los 8 puntos, puedo obtener máximo el grado 7. Pero por ahí, hay veces que me dicen interpolar el valor para x igual a 0,35, ¿no? Entonces, yo por sugerencia le puedo decir, no, no tomemos todo, tomemos solamente por decir estos valores. Un ejemplo de esto, ¿no? Eso que remarqué con verde, tomé 4 puntos. ¿Y por qué lo tomé a esos puntos y no a otros? Porque el 0,35 que me está pidiendo ajustar o interpolar en 0,35 está ahí al medio de esos valores, ¿sí? Si yo tomo los de los costados, también me va a interpolar, pero al tomar estos valores y yo quiero hacer, acá si tomo 4 elementos, voy a obtener un polinomio de grado 3. Y yo digo, no, para mí es suficiente, va a ser uno de grado 3 para este polinomio y tomo esos valores solamente. O sea que si ustedes dan una cantidad de valores, no es necesario que utilicen todo, es lo que me estoy tratando de referir, sino que van a utilizar solamente lo que ustedes consideran necesario. A no ser que se le pida explícitamente, yo acá le puedo pedir, bueno, calcúleme un polinomio de grado 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces ustedes ya van a calcular el grado que le estoy pidiendo realmente. Pero si no le pido, ustedes pueden calcular un grado 3, ya andaría bien, un grado 4, un grado 5, y ya solucionan el problema. Bien. Bueno, esta es la forma que tiene de calcular, y fíjense que acá está el desarrollo, como a ustedes les gusta, bien resuelto todo el desarrollo del ejercicio, resolviendo por polinomio de Lagrange. Como les vuelvo a repetir siempre, está todo desarrollado, pero acá el programa tiene muchas cosas que muestran la gráfica y otras cosas, y ustedes lo pueden hacer también, no hay ningún problema, pero el objetivo principal de nosotros, por ahí estaría la parte más importante, está acá, que ahí genera el Lagrangiano, que le dicen el programa, la productoria de Lagrange, le llaman Lagrangiano en este caso, ¿ves? Lo que está acá en el for, en el segundo for, bueno, entre los dos for, van a calcular lo que se llama el Lagrangiano. ¿Qué es Lagrangiano? Es el polinomio, mejor dicho, parte del polinomio de Lagrange es formado por la productoria. A eso le llamamos Lagrangiano, ¿sí? Entonces, luego fíjense que se crea, dice, crear el polinomio de Lagrange, ya con el resultado de L se va creando y se va acumulando en el polinomio de Lagrange. Bueno, esto es lo más importante. Sí, después la forma de mostrarlo, eso, bueno, muestra más abajo, pero lo más importante es eso. ¿Sí? Si ustedes ven, después muestra otras cosas, como para que quede más bonito la gráfica y todo lo demás. ¿Bien? Pero el objetivo mío es decir, bueno, el polinomio de Lagrange es esto, y aparte del polinomio de Lagrange es mostrar, quiero que se ajuste en tal valor.
de X. Entonces, eso sería lo importante para nosotros en este momento. Bueno, ahí da otro ejemplo, otro código, ¿no? Que genera, dice, gráficos precedentes. Este otro código también que resuelve por Lagrange. ¿Ve? Un segundo ejemplo de eso. Un tercer ejemplo. Digamos, acá tienen varios ejemplos para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Este un poquito más largo. A ver, sí. De grado 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Bueno, acá muestra y dibuja los distintos polinomios que va armando, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Es lo que yo les mostraba al principio, pero en un solo gráfico. Acá está en distintos gráficos. Bien. Y por ahí le muestra también algo de teoría de dónde sale, que en la práctica por ahí no nos interesa mucho esa parte, ¿no? Nos interesa los resultados y los cálculos. Obviamente, si después no promocionan y tienen que rendir la teoría, seguramente van a tener que hacer algo así. Estudiar esta parte también, que es la teoría más en detalle. Y después tenemos la interpolación polinomial del Newton por diferencias divididas. Bien. Estas diferencias divididas, por ahí a algunos les conviene hacer una tablita. Esta tablita que está acá, que también la muestra en el video, ese de diferencias divididas que lo tienen subido, y va mostrando paso por paso cómo hacer el cálculo, ¿sí? Esta tablita, fíjense que siempre trabaja con los valores. En este ejemplo, x0, f de x0, x1, f de x1, ¿bien? Entonces, y después se va agregando columnas. Fíjense que depende del grado del polinomio que queremos obtener, va a tener la cantidad de columnas a la derecha que se van agregando, ¿sí? Entonces acá sería uno de grado, si nosotros estamos trabajando con, hemos dicho 3 puntos, podemos tener uno de grado 2, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en primer lugar le muestra cómo es la fórmula para calcular entre, dice, f de x0, x1, y trabaja desde abajo hacia arriba, se dice, va restando f de x1 menos f de x0 dividido x1 menos x0. Y ahí yo ya obtengo un valor del cálculo. Después en la línea siguiente, entre f de x1 y x2 también se resta f de x2 menos x1 dividido x2 menos x1, y así sucesivamente. Cuando ya pasamos a la columna esta que estoy remarcando, fíjense que ya estamos trabajando con los resultados de la columna anterior y de la primera columna. Fíjense que ahí dice f de x0, x1, x2, y me muestra que ¿qué resto primero? Yo le voy a mostrar acá. Utiliza ¿sí? Valor ahí. Y después el resultado de esto tenemos ahí. Bien. Y después x2 y x1, x2 y x0. Fíjense que acá x0 es el primero, x2 es el último. Se resta el último del primero. En el denominador estoy hablando de x2 menos x0. En el denominador ya no aparece x1 acá. Pero sí en el numerador donde aparece f de x1, x2 menos f de x0, x1. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos obteniendo. Después, fíjense que una vez que hacen todos los cálculos, acá está dando un ejemplo, ¿no? Ya numérico con todas las cosas. Inclusive acá, a ver, vamos a volver al ejemplito acá. Le da x0, da de menos 1, f de x0 da 4,
x1 da 0, f de x1, 1, x2 da 1 y f de x2 es 0. Ahí simplemente es el mismo ejemplo pero ya con los valores reales, cómo se lo calcula, ¿sí? 1 menos 4 sobre 0 menos 1, ¿sí? Y ahí después se calcula f de x1 y x2 y después el resultado de eso, ¿bien? O sea, nosotros tenemos que acá vamos trabajando y vamos obteniendo los valores correspondientes. ¿Qué van a hacer esos valores? Son los coeficientes. Fíjense que acá dice A0 más A1 por X, después más A2. Esos son los coeficientes. A0, A1 y A2 son los coeficientes. ¿Bien? Que vamos obteniendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primer valor, estoy viendo acá el ejemplo, cuál es un ejemplo donde ya lo tenga más completito para ver ustedes la ejecución y cómo se obtiene. Esta fórmula que ustedes la ven un poco complicada sale de eso mismo que acabamos de ver, nada más que primero conviene armar la tabla y después buscar cada uno de los coeficientes. En este caso yo le voy a ir marcando lo que serían los coeficientes, ¿sí? Este es el coeficiente A sub 0. Ay, no era la línea, era el circulito, vamos a hacer el círculo cuadrado. Este es A sub 0, ¿sí? Después, A sub 1 sería este. A sub 2 sería este, ¿sí? Todo eso va saliendo de la tabla, ¿sí? Después si hay A sub 3 sería ya este que está acá abajo, ¿sí? De f de x0 hasta x3, ¿sí? Y después ya tenía de x0 hasta xn en forma genérica, ¿sí? Si hablamos de una cuadrática, se utilizan los tres primeros que serían A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Bueno, acá está el ejemplo, cómo se calcula ya con valores, una tablita más completa. Acá ya sería de orden 3, porque tenemos 4 puntos que se toman. Bien, bueno, esto ustedes ya lo van viendo con detalle después y más tranquilo, ¿sí? Tenemos más de un ejemplo con el cual ustedes van en forma general con la fórmula y después tenemos la forma con ejemplos numéricos, ¿sí? Bueno, y acá también tienen el código Scilab para esa gráfica, o el código Scilab para que ustedes lo vean, ¿sí? Bueno, estos últimos gráficos obviamente no hace falta que lo veamos, nada, ¿sí? Bien. O sea, lo más importante es lo que vimos ahí hasta llegar a la forma de estos gráficos, el teorema de Chebyshev, todas estas cosas ya para este práctico no nos aporta mucho, ¿sí? Sí, la primera parte hasta donde lo mostré. Entonces, función polinómica, teorema de polinomio de Lagrange y polinomio por diferencias divididas en Newton. Bien. Ahora, una vez que todo esto obviamente lo paso rápido porque ustedes ya lo vieron en la teoría, no tiene sentido por ahí que lo veamos tan en detalle. Vamos a ver entonces el ejercicio, a ver tenemos el 1, dice el 1, resolver los siguientes ejercicios empleando método de Lagrange. Primer paso dice ajuste el polinomio de Lagrange de primer y segundo grado en x igual a 5 con los siguientes puntos. Al nosotros tener de primer y segundo grado, como nos mostró ahí, es simplemente la aplicación de una fórmula. Entonces vamos a ver eso. El 1A, a ver, el 1A, primer orden, que sería el polinomio lineal, dice que no tiene ninguna complicación o complejidad, porque ¿qué es lo único que hace? Tenemos los valores asignados, que esos son los valores que lo tenemos
del enunciado, ¿sí? 1, 4, a ver. Cuando es lineal y nos dice para x igual a 5, entonces nosotros necesitamos simplemente dos valores. Tomamos el 4 y el 6 porque el 5 está al medio simplemente, entonces tomamos esos valores solamente para el polinomio de grado 1, ¿sí? Después se hace el cálculo directamente, pide en qué valor hay que aproximar y se hace el cálculo de las formulitas que hemos visto recién de la línea. Es esa la fórmula, simplemente reemplazar, ¿sí? Y acá nos está diciendo, ingresar el valor P de X, dice en dónde se va a ajustar. Ahí ingresamos el X igual a 5, después se ejecuta y se obtiene el valor, y ahí me muestra el valor que se obtuvo para X igual a 5. Fíjese acá en esta línea, para que nosotros no tengamos que estar poniendo entre comillas el S o N, porque dice, desea ejecutar o agregar, ajustar otro valor, dice S o N. Si yo le pongo así que va a recibir un string, comillas, y va a recibir un string, no tengo que poner entre comillas ni apóstrofe. Si yo no pongo ese entre comillas de string, sí o sí tengo que poner ya sea la S o la N entre comillas, ¿sí? Simplemente para eso va la palabra string ahí. Bueno, veamos entonces la ejecución. Bueno, ¿en qué dice valor hay que ajustar? En 5. Y ahí me dice, el valor calculado es eso, ¿sí? O sea, la ejecución no tiene gran cosa. Si yo pongo en 4, por ejemplo, si yo pongo en 4, me tiene que dar el valor que yo estoy utilizando para interpolar, ¿sí? Que es ese exactamente, 1,389294. Si yo pongo el 6, perdón, acá si pongo 6, también me tiene que dar el valor que yo utilicé para interpolar, que me da la tabla, ¿bien? Eso es importante también. Si yo pongo n o no, ya directamente me sale del grado. Bien. Entonces, este es de grado 1. Veamos de grado 2 o segundo grado. Sería 1a cuadrático. A ver. Este, al ser ya de cuadrático, usamos los 3 puntos, ¿sí? Por eso tenemos x0, x1, x2, ¿sí? Utilizamos los 3 puntos acá. ¿Y después qué hacemos? Lo mismo que vimos en la fórmula, B0 que era igual a I0, B1 ya salía de esa división, B2 salía de esa otra división, ¿sí? Y ahí muestra los valores de los coeficientes, ¿sí? Y después el polinomio resultante, el polinomio resultante cuadrático es ese que obtenemos ahí, ¿sí? Acá también me pregunta, ¿en qué valor hay que ajustar entonces directamente? En lugar de poner la X en el polinomio resultante, ya ponemos el valor que nosotros ingresamos, que en este caso va a ser 5 también, ¿sí? Entonces, nos da 1, ya vamos a ver el valor que nos da. Nos dio, por ejemplo, en la lineal, nos dio para X va 1,590527, ¿sí? 1,59. Digo, para comparar con el otro, que sería el de segundo orden, o cuadrático, ¿sí? Para ajustar en 5. Y fíjense que acá me da 1,6409. ¿Bien? Digamos que al ser de segundo grado, tendría que ser una mejor aproximación, un mejor ajuste, ya que es un polinomio de segundo grado. Si yo pongo sí, lo mismo, si pongo el valor 6, me tiene que dar el valor original, ¿sí? Si pongo el valor 4, me tiene que dar el valor original, y si pongo el primero que es 1,
también me tiene que dar el valor original que estamos utilizando. Bien, ahí acá, perdón, acá el valor 1. ¿Sí? El valor de 1 es 0. ¿Sí? Es correcto. Es una manera de verificar también, si yo reemplazo por los valores que me dan en la tabla, tenemos que usar sí o sí, o obtener los valores de f de x originales. Ahora, si yo uso algo que no está, por ejemplo, el 7 tampoco está, y me va a dar un valor 1,838872, ¿sí? El valor 7 no está. Bien. Bueno, antes de seguir, vamos a poner la asistencia, si no me olvido. Y vayan poniendo la asistencia. Entonces, de primer orden y segundo orden, no tiene mayor complejidad, no creo que tenga sentido ahondar más sobre ese tema, pero sí, ya cuando hablamos del 1b, por ejemplo, del polinomio de Lagrange, aplicando ya esto que vimos, el tema, la fórmula que incluye la productoria. Bueno, a ver. Fíjese que el 1b nos está pidiendo, veamos el enunciado, los siguientes datos definen la concentración de oxígeno disuelto, dice, a nivel de mar para agua dulce como función de temperatura. Estime el oxígeno para una temperatura de 27 grados utilizando el polinomio de Lagrange de grado 4 y 5. Me está pidiendo hacer dos polinomios, uno de grado 4, que voy a utilizar 5 puntos, y otro de grado 5, que voy a utilizar los 6 puntos, ¿sí? Entonces, otra cosa, si ustedes le dan 3 valores y le dice obtenga un polinomio de Lagrange de grado 4, no lo van a poder resolver. Necesitamos siempre un par de valores más que el grado de polinomio que yo quiero obtener, ¿sí? En este caso piden de 4 y 5 porque tenemos 6 valores, entonces con 6 valores sí voy a poder obtener uno de grado 5. Bien, eso también tiene que estar claro. Usted le va a dar, hágame uno de grado 5 y le dan 3 valores, 3 pares de valores. No se puede. Sí o sí necesitamos los valores, la cantidad de valores que corresponde. Bien, bueno, vamos a ver entonces el 1b, cómo se lo resuelve. A ver, el 1b. Y bueno, ustedes, el 1b. Quiero ver si lo tengo resuelto. Algunos lo tengo resuelto de distintas maneras. De Lagrange Poly, porque estoy aplicando polinomio. En este caso, fíjense cómo yo ya voy a llamar la función de esta manera. Entonces, sí o sí necesito un archivo .sci. Bien. Entonces, bajemos acá. Bueno, ya está finalizada la votación. Fíjese acá lo siguiente. Tengo que correr y ejecutar, ¿sí? Vamos acá a la ventana de ejecución. No me dio error por lo visto. Entonces, limpio pantalla. ¿Qué me está diciendo acá? Yo le puedo poner acá polinomio Lagrange, PL, y el otro así, PX. Ahí me vas a obtener, esos son los parámetros de salida, PL y PX. Y después, parámetros de entrada no tenemos, en este caso, lo cargamos directamente. Fíjense que acá, ya le voy a mostrar el detalle, yo acá hacía la carga
¿sí? A ver, en otro programa ya le voy a mostrar de diferencia dividida. Yo hacía la carga de todos los puntos a mano, ¿sí? ¿Para qué? Para que me sirva para varios ejercicios. Pero para resolver este ejercicio directamente lo cargo en dos vectores. En el vector X voy a cargar todos los vectores, todos los valores de X, ¿sí? Esto me crea un vector con todos esos valores, 6 valores. Y después en el vector f de x, fx, voy a cargar todos los valores que serían f de x, que también lo llamamos y. Bien. Valor, me dice que acá la temperatura es 27, entonces no pongo directamente ingrese el valor, no, directamente ya le asigno el valor, ¿sí? Esto es, digamos, a modo de ejecutarlo más rápido y probar en ese directamente valor y no estar cambiando todo lo demás, ¿sí? Se pone el valor al cual lo quiero ajustar y listo. Entonces, luego de que tenemos ese, px igual a 0, lo inicializamos nomás, que creo que en este caso no lo utilizo. Y acá dice, hace la selección. Fíjense, xchoice es un comando en el cual me va a mostrar, ya cuando vean la ejecución lo van a entender más fácil, pero para seleccionar y que no sea ponga sí o no, S o N o 2, 3, directamente acá, el grado de polinomio, lo voy a ingresar o voy a seleccionar acá. Dice grado 4 va a ser la primera opción, grado 5 la segunda opción, y yo ahí voy a tener para seleccionar. Entonces, si elijo la primera opción, va a ser de grado 4, por eso tomo hasta n igual a 5 los puntos. De lo contrario, si grado es igual a 2, el n va a ser tomar los 6 puntos. Esta parte solamente, esa preguntita, ¿sí? ¿Es grado 5 o grado 6? Yo podría haber hecho un código para el grado 5, otro para el grado 6 y ya, chao, con eso ya no hacemos todo esto. Pero lo queríamos hacer en el mismo. Después acá creamos el polinomio. ¿Cómo se crea el polinomio? Dice p de x se pone 0, según el videito que ustedes han visto, y la variable va a ser x, ¿sí? El polinomio Lagrange se le inicializa en 0, y acá se va haciendo, se va creando, ¿ves? Lagrangiano. Se inicia en 1, ¿por qué? Porque es una productoria. En la productoria se multiplica ese por el nuevo valor, entonces es 1. Si yo lo hubiera inicializado en 0, no va a cambiar de 0 nunca porque es una productoria. Cuando es sumatoria, se inicializa en 0. Cuando es productoria, se inicializa en 1. Y acá voy haciendo el cálculo. ¿Ves? Lagrangiano es igual a Lagrangiano por. Y acá se va haciendo el cálculo de la sumatoria según la formulita, ¿sí? Cuando hace el cálculo, fíjense, esto es muy importante. Desde j igual a 1 hasta n, y después acá hacemos el de i. Pero fíjense que dice, el primer paso, perdón, volvamos acá, el primer for o primer bucle es desde 1 hasta n, y desde 1 hasta n. Inicia el Lagrangiano, después se hace el segundo for desde j, ¿sí? Igual a 1 hasta n. O sea, va recorriendo todos los valores de x y de y hasta llegar, si es grado 5, va a llegar hasta n igual a 6, si es grado 4, hasta n igual a 5. Y acá esto es fundamental, porque tiene que ser i distinto de j, porque si no, ¿qué va a pasar acá? Esta resta va a ser 0 y está en el denominador, y ya me va a saltar un error del programa. Entonces, eso es importante, poner esa condición para que no se dé 0. Y acá, una vez que yo obtengo del primer valor, dice polinomio de Lagrange, el polinomio de Lagrange más el valor de f de x por el lagrangiano. Esto es que va sumando y va armando el polinomio iteración por iteración hasta que sale y muestra el polinomio de Lagrange y en realidad lo que nos interesa ahí en cuanto ajusto el valor ese. Bueno, ahora vamos a aclarar todo eso con la ejecución, ¿sí?
hemos dicho, entonces, no hay error, hemos dicho que acá podemos poner, lo dejamos, pero la gran tal cual, no hay problema. Y yo ejecuto. Este es lo que la ventana que yo le decía, polinomio va a ser de grado 4, grado 5, ponemos de grado 4 primero, ok, ¿sí? Y ahí hace el cálculo y me muestra el polinomio de Lagrange obtenido y me muestra ajustado. ¿En qué valor, por ejemplo, me da 7,9674 en moneda? Es el valor para un polinomio de grado 4. Vamos a ejecutarlo de nuevo y ahora vamos a tener para el polinomio de grado 5. Y me da 7,9682, ¿sí? O sea que varía con respecto al anterior. Varía. El otro era 7,9674, este 7,9682. ¿Sí? Ajustado a cuánto? A 27 grados de temperatura. Bien. Acá no hice ningún gráfico, nada, simplemente estoy obteniendo el polinomio resultante y la función ajustada en 27 grados. ¿Sí? Acá yo podría haber puesto, en vez de la X, podría haber puesto T, ¿no es cierto? Porque acá estamos trabajando con temperatura. Pero ya por costumbre usé la X y digamos, para todos los casos. X, F de X, acá era la temperatura y el otro el nivel de oxígeno, creo que la concentración de oxígeno disuelto es al nivel del mar. Bien, pero el resultado es lo importante en este caso. Bueno, nosotros tenemos, esta es la forma de resolver el polinomio de Lagrange. Y vamos a ver un ejemplo, a ver, de diferencias divididas. Un ejemplo de diferencias divididas. Y la idea es que, bueno, trabajemos en grupo los ejercicios que no les muestre, digamos. Tenemos el de diferencias divididas, lo resolví de dos formas. ¿Sí? Este es una. Fíjense que acá no directamente se inicia las variables que vamos a usar y no estoy haciendo nada más que la forma más sencilla posible para obtener los resultados. El ejercicio 3, ¿qué nos dice? Vamos a ver el enunciado. Y de acuerdo, dice los datos de la siguiente tabla, construye un polinomio interpolante de grado 4 aplicando diferencias divididas. Obtener la aproximación para x igual a 4.5. Grado 4 y tenemos acá 6 valores. Pero puedo tomar lo que yo desee. Por eso veamos lo que tomamos acá. Hasta el grado 5, porque hasta x5, porque es de grado 4 el que me está exigiendo, ¿sí? Y además el valor a ajustar es 4.5. Esto simplemente cargó los datos y acá se pone el valor al cual quiero ajustar y acá es simplemente la forma más sencilla mostrando cómo sería el cálculo de las tablas, ¿sí? Y el polinomio resultante, reemplazando por su valor P de X, que es el valor al cual tengo que ajustar. Después acá abajo muestra los coeficientes del polinomio simplemente, ¿sí? Y eso sería todo, dice, el valor ajustado en 4.5, el polinomio es tanto, y listo. Bueno, veamos la ejecución entonces. Ajustamos en 4.5. Ahí muestra el coeficiente, ¿ves? El valor sería a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, en ese orden, ¿sí? Y el valor del polinomio en 4.5 es 0,222660.
Bien. Quiere ajustar otro valor, entonces pongo, por ejemplo, el valor de 5. ¿Sí? Y me da 0,20, que es el valor inicial que yo tengo en la tabla que me dan como dato. Hemos dicho que eso es también una forma de verificar que todo esté bien. Bien. Bueno. Vamos a ver entonces ahora la forma de ejecutar la otra forma de resolver, perdón, que es el de politablas. A ver, es utilizando el polinomio y tablas justamente. 3. Acá. Entonces, fíjense que acá ya se simplifica y cambia mucho, ¿no? El código. Fíjense que acá cargo los valores de X en una tabla, en un vector, y los valores de Y en otro vector. Y inicializo el valor al cual quiero aproximar, y acá creo el polinomio, ¿ves? Creo el polinomio de la misma manera que lo hicimos en los ejercicios de Lagrange. Y acá digo, el largo es tanto, entonces tengo el tamaño del vector para hacerlo en forma genérica inclusive, ¿no? Y voy creando que me puede servir para resolver más de un ejercicio. Tabla de diferencias dividida, ¿sí? El valor al cual quiero ajustar, ¿sí? Muestra los coeficientes, muestra los valores de X, los coeficientes, y después acá resuelve, ¿sí? Esto ya es aplicar el polinomio de diferencia dividida con los coeficientes. El coeficiente 1 va a ser, o sea, b sub 0, el coeficiente 2 es b sub 1, así. B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5. ¿Sí? Y después multiplicado por los valores. Y ahí se obtiene el valor. Fíjese que esto ya es mucho más corto el código, pero hay que entender bien qué es lo que hace. Vamos entonces acá, no da errores. Bueno, ahí me muestra, esto está de más, la verdad que este de 0 no tendría sentido ni mostrarlo porque esto no tiene sentido mostrarlo. Vamos. Vamos a ejecutar. Bien. A ver. Este no hay que mostrarlo. Entonces acá, ¿qué es lo primero que me muestra? Los coeficientes, ¿sí? Los valores, a ver, quiero ver bien acá. La segunda tabla que dice tabla de diferencias dividida, esto es, ya le voy a mostrar cómo quedaría si yo lo hago en Excel. Y fíjense que me va a dar los mismos valores que tengo acá. Los valores de B sub 0, B sub 1 son los de la diagonal esta que yo estoy marcando acá, ¿sí? O sea, 0,5 B sub 0, menos 0,1667 B sub 1, 0,0417 B sub 2, y así voy bajando. Menos 0,00835 B sub 3, ¿sí?
Entonces, ¿en qué valor quiero ajustar? Me pide ahí en x igual a 4.5. ¿Sí? Entonces, ahí me muestra, los valores de x son tantos. ¿Sí? Los valores del coeficiente del polinomio son esos que le acabo de mencionar yo. Y dice, y el valor ajustado es 0,222660. Es el mismo resultado que obtuvimos con la codificación anterior, nada más que en este caso, obviamente, es otro el código que estamos mostrando. Esta primera parte creo que tampoco es necesario que lo muestre. A ver. Y muestra cómo elimina tampoco, porque esto es parte del cálculo, así que no es necesario. Bueno, por ahora lo dejo total, no afecta. Bien, entonces esa es la forma de calcular, de una forma o de la otra. Por eso yo no les exijo que hagan de una forma o de la otra, hagan de la forma que a ustedes les resulta más sencillo. Bien, entonces tenemos los ejercicios de muestra, y quedarían el 2B, a ver, el 2, el 2A y B, y el 4 para resolver, ¿sí? 2A y B y el 4. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacerlo. El 2A y B trabaja con diferencia dividida, y el 4 lo pueden hacer por ejemplo, con polinomio de Lagrange. Así tienen dos ejercicios resueltos. Y bueno, el resto ya lo tienen mostrado acá, ¿bien? Así que bueno, trabajemos en grupo y veamos si podemos resolver esos ejercicios. Vamos a armar, tenemos dos ejercicios, tres, ¿sí? Bien. Estoy viendo si hacemos varios grupos, son 5, y tenemos 3 ejercicios. Y estaría bueno que lo hagan, si no, a ustedes. 1, A, B. Son 6, vamos a hacer 6 grupos igual. El que quiera resolverlo o hacer el de 1A, 1B, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo que yo quiero que sí o sí traten de hacer el 2A y 2B, ¿sí? Y el 4. Entonces, voy a hacer 1, 2, 3. Ya sé cómo voy a hacer. Voy a hacer 6 grupos, ¿sí? Pero de los cuales la sala 1, por ejemplo, va a ser 2A, la sala 2, el 2B, la sala 3, el 4. Después la sala 4 va a ser el 2A de nuevo, la sala 5 va a ser el 2B y la sala 6 va a ser el 4. A ver, no sé si estoy siendo claro. Por la duda, acá le pongo. Entonces, sala 1, grupo 1, como quieran llamarlo, ejercicio 2A. ¿Sí? Grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Entonces, este va a ser el 2B, este va a ser el 4, este va a ser el 2A, el 2B y el 4.
O sea, ¿qué es lo que le estoy pidiendo acá? El grupo 1 y el grupo 4, que son distintos integrantes, lo resuelvan al ejercicio 2A. El grupo 2 y el grupo 5 al 2B. Y el grupo 3 y el grupo 6 al ejercicio 4. A ver quién lo resuelve de los que están asignados y quién no. Y si lo resuelven todo, mejor, obviamente. Bien. Bueno, vamos a armar ahora los grupos y los voy a dejar trabajando unos 20 minutos. Yo creo que no tiene que demorar más de eso, ¿sí? Ya saben, eligen ustedes con quién trabajar y en qué grupo ponerse directamente. Así que calculo que en 25 minutos o 20 minutos entramos a la sala a ver qué resultados tenemos, ¿sí? Ya saben que este jueves no tienen clase, así que bueno, empecemos a trabajar. Recording stopped. Traten de entrar a los grupos, los que queden fuera del grupo, yo voy a asignar al azar a cualquier grupo, por eso traten de ponerse ustedes como ustedes deseen, y si no, ya los asigno yo.
Muy quietito este grupo, no sé si están trabajando. Ya volvemos a la sala principal.
Recording in progress. Bueno, ya estamos en sala principal todos, entonces ahora tratemos de ver, a ver, el grupo 1 y 4, si puedo hacer el ejercicio 2, alguno de esos dos grupos, o hasta dónde llegaron, si tienen, le dio algún error, ¿sí? Comenten, por favor, habiliten el micrófono, así no es tan aburrido, digamos. Ajá, el grupo 1 todavía no llegaron a copiar todo el programa, ¿sí? Recuerden que es solamente la parte de cálculo, no todo el programa, ¿no? Porque todo el programa incluía gráficos y por ahí eso que no le estoy pidiendo. De todas maneras, si hoy no llegamos a terminar, que no creo que controlemos, la próxima clase nuestra, a ver, va a ser, a ver, la próxima clase nuestra va a ser, estamos a 18, va a ser 28 de jueves 28, ¿bien? Yo quiero ver, a ver si ahí tengo jueves 28, quiero ver según la planificación que nos toca esa clase, y también el parcial. ¿Ya les habló algo del parcial la profe? ¿Cuándo va a ser el parcial, eso? Creo que no, profe. Ajá. No todavía. Bueno. Le decía que el 21 no tenemos clase por el Día del Estudiante, usted no tiene clase. Entonces el 28 nosotros, en teoría, entraríamos a ver lo que es sistema de ecuaciones lineales. En el parcial, que ustedes serían para el jueves 5, ya no entraría sistema de ecuaciones lineales, se me hace. Tenemos que ver algo relacionado hasta estos temas, ¿no? Sistemas cerrados, abiertos, y no sé, nosotros en teoría, según la planificación de la profe, tendríamos que estar viendo ese jueves 28, sistema de ecuaciones lineales. Y el jueves 5 de octubre tiene el primer parcial, ¿bien? Ya debería la profe, yo calculo que el lunes que viene, que es 25, tiene que darle los detalles ya del parcial, ¿sí? Pregunten por las dudas a ustedes, porque acá tengo anotada fecha del parcial 5, ¿sí? Y entraría raíces, es el método cerrado y abierto, interpolación y sistema de ecuaciones. Apretadito el tema, ¿no? Después ya viene el recuperatorio, que va a ser el 19 de octubre. Después tenemos el 9 de noviembre, parcial. Integración numérica y EDO, yo creo que va a entrar el sistema de ecuaciones lineales también, además de esto. Interpolación, ya voy a ver si puedo hablar con la profesora de que entre hasta por interpolación nomás el primer parcial. De todas maneras, ustedes pueden sugerirle eso también para que no veamos el 28 tema del sistema de ecuaciones lineales y a continuación el otro, ¿sí? Es para que no estén muy encima de las cosas, ¿sí? Sí, estaría bueno que entre solamente para el segundo parcial, entonces el 9 de noviembre, y el recuperatorio segundo parcial el 16 del 11, ¿sí? Para el primer parcial ustedes tienen raíces, método cerrado y abierto, interpolación y sistema de ecuaciones lineales. Yo lo que quiero hablar con la profe es que no entre sistema de ecuaciones lineales en el primer parcial, sino lo dejemos para el segundo parcial, que ahí ya tendríamos sistema de ecuaciones, integración numérica y EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, bien, eso quería ver. ¿El otro grupo pudo hacer algo?
A ver, grupo 4 no lo ejecutamos porque todavía seguimos copiando. Creo que no lo iba a ejecutar, dice cuál sería el parcial. Bien. Lo que yo les decía que sí o sí ya le tenía que haber preguntado a la profe, el otro día le dije que le pregunte, se me olvidó, les vuelvo a insistir, pregúntele a la profe los detalles, ¿sí? La próxima clase, que sería el lunes 25, ¿bien? Bueno, hoy día es obvio que no vamos a llegar a mostrar los parciales, así que la próxima clase, en la primera 15, 20 minutos, vamos a ver este práctico, los resultados ejecutados por ustedes y así nos sacamos las dudas. ¿Sí? Sobre todo estos dos o tres ejercicios que quedaron pendientes, pero también veamos si quieren que algunos lo pueda haber hecho de otra forma a los primeros ejercicios. ¿Sí? Recording stopped. Como no hay muchos comentarios de eso, hasta acá nomás llegamos, pero sí o sí lo tenemos que controlar al práctico en la próxima clase, que para nosotros va a ser el 28 de septiembre. O sea, de este jueves al otro jueves. ¿Bien? Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, si quieren ir a consulta, avisen en el foro en primer lugar. Hasta luego y que tengan buen día.